justificar a Dios cuando le dijo a Moisés allá arriba, le dijo, ahora no hagas imágenes talladas en sus mandamientos, no hagas nada con semejanza al cielo, algún ángel, ni otra cosa, no hagas imágenes talladas. Y con todo, el mismo día le dijo que moldeara 2 ángeles de bronce y que los pusiera allí mismo en el propiciatorio, donde está la misericordia. ¿Ven? Uno tiene que conocer a Dios y su naturaleza antes de poder entender su palabra. Él mismo tiene la llave de esa palabra y Él es el único que puede manejarla y abrirla, y pues Él es quien tiene que revelarla. Y ahora vemos que su naturaleza era aquí de siempre advertirle al hombre antes del juicio, advertir a una nación antes del juicio, y así. Él siempre da su advertencia, un recordatorio para nosotros de una responsabilidad. Nosotros somos responsables. Y Dios nos ha puesto aquí sobre la tierra por una razón. Y esa razón por la que nos puso aquí, nosotros le somos responsables a Él por esa razón. Usted debe acercarse a Él y averiguar lo que Él quiere que usted haga. ¿Ven? Si usted fuera a trabajar para un hombre y él le diera un trabajo en el rancho o alguna otra cosa y usted solo saliera a la granja y solo se sentara allí y dijera, bueno, ¿ves? Usted tiene que ir a preguntarle qué quiere que usted haga y luego hacerlo. Si usted está trabajando para un hombre, averigüe cuáles son sus deberes. Y entonces, si nuestra vida está aquí sobre la tierra, entonces debemos acudir a aquel quien nos puso aquí y, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué estoy aquí? Si es ser una ama de casa, lava platos, si es ser lo que Dios quiera que usted haga, entonces hágalo lo mejor que usted sepa hacerlo. No importa lo insignificante, no importa lo insignificante que sea, usted tiene que hacerlo. Usted dice, bueno, el problema con eso es que cada uno de nosotros quiere hacer el trabajo del prójimo. Todos queremos llevar la pelota, como decimos. ¿Ven ustedes? Como este reloj aquí. Pues cada pequeño movimiento interno tiene su lugar. Ahora, todas las partes no pueden ser las manecillas. Bueno, yo solo miro las manecillas para ver qué hora es. Pero si una de esas rueditas internas se sale de orden, no marcará bien la hora. Y así es con la gente. Todos nosotros, el cuerpo de Cristo, tiene que estar en su posición, en armonía, ¿ven? Y entonces podemos mirar alrededor y ver qué hora del día es. ¿Ven? Entonces el mundo buscará a ver qué es eso. ¿Ven? Pero ellos están mirándolos a ustedes. Y si usted solo es un pequeño resorte del reloj, uno principal o lo que usted sea, haga allí el mejor trabajo que pueda. Pues porque nosotros tenemos una responsabilidad por la cual responder algún día ante Dios. Todo hombre que ha venido sobre la faz de la tierra tiene que responder a Dios por una responsabilidad. Y para muchos de nosotros, tenemos que responder por una mayordomía. Nosotros, esta responsabilidad es una mayordomía que se nos ha encomendado por Dios. No importa qué sea. Como dije hace unos momentos, una ama de casa, entonces sea una buena ama de casa. Correcto. Si es ser un granjero, sea un buen granjero. Lo que sea que Dios lo haya puesto a usted para hacer, usted tiene una mayordomía con eso, por lo que tendrá que responder a Dios, porque se requiere de todas estas cosas para hacerlo. A Ezequías le fue dicho que se preparara y estuviera listo, porque tendría que encontrarse con su Creador. Ahora Ezequías era rey y un gran hombre. ¿No se fijaron aquí en su petición? Jehová, te ruego que te acuerdes de mí. Yo he andado delante de ti con íntegro corazón. ¿Qué testimonios para nosotros hoy? Y debe serlo. Un hombre que camina delante de Dios. Aún le fue anunciada muerte al hombre. Y, sin embargo, Dios cambió de parecer en cuanto a él. Porque Ezequías quería hacer algo. Y Dios dijo que Él nos daría los deseos de nuestro corazón. Y la hora de Ezequías había llegado, y a él le dio un cáncer o alguna otra cosa, y le decían una llaga en ese día. Pero sabemos que una llaga normalmente no lo mata a uno. Eso se sana, pero tal vez era cáncer, y se abrió como una llaga, y Dios le dijo a Isaías, dijo, ve allá y dile que va a morir.
Y Ezequías aún tenía algo por hacer. Él tenía, usted le ruega algo a Dios. Usted tiene que tener una razón para eso. Es como esta escritura a la que tanto me refiero. Y usted le dice a esta montaña, muévete, y no duda, sino que cree que lo que usted ha dicho sucederá. Debe recibir lo que usted ha dicho. Ahora, eso está controlado completamente por el motivo y el objetivo, ¿ven? ¿O no sucederá? ¿Ven? Usted no puede solo salir acá. Ahí es donde muchos de nosotros cometemos tantos errores. Al salir y decir, bien, le mostraré que yo tengo fe para hacer esto. Ahora, para comenzar, usted ha errado. Dios no le da dones a usted solo para jugar con ellos. Como decía hace un momento, Él no le muestra visiones a uno solo para jugar con eso. Con eso no se juega. Eso es sagrado. Solo úselo como el Señor le permita. Sea un prisionero de Él. No importa cuánto usted quiera decirle a ese hombre que está errado y de esto, aquello o lo otro. Usted quédese quieto hasta que Dios diga. Entonces, cuando Dios diga, usted puede venir con así, dice el Señor. Hasta entonces, solo olvídese de eso. El mundo hoy está como lo estaba Ezequías allá. Ha sido advertido. Constantemente está siendo advertido. La iglesia está siendo advertida. Y ahora estas cosas no solo suceden por casualidad. Todas vienen por algo. Ahora, que Ezequías estuviera enfermo con esta llaga no fue por casualidad. Dios envió a Isaías allá y le dijo que pusiera su casa en orden ahora, porque él moriría. Y Ezequías lloró y le dijo a Dios, he caminado ante ti, íntegro de corazón, y yo te pido que perdones mi vida por una causa, una buena causa, la causa de Dios. Dios le dijo al profeta, dijo, regresa y dile. Ahora, ¿verdad qué es extraño? Ezequías era el hombre más importante en la tierra. ¿Ven? Ezequías era un rey y un hombre piadoso. Era un hombre bueno. Y si él pudo pedirle eso a Dios, y Dios no lo arrepintió, he caminado ante ti íntegro de corazón. Ahora eso dice bastante, ¿ven? Y Dios no le respondió, no, Ezequías, tú no lo hiciste, sino que él admitió que así había sido. Y él dijo, voy a concederte un poco más de vida, ¿ven? Te daré tu petición, ¿ven? Porque él había sido un hombre justo, él había sido un verdadero siervo de Cristo. Y por tanto sentimos que tenemos derecho de pedir algo si nuestro objetivo es correcto, como nuestro motivo para eso. Ahora vemos hoy que por muchos de los últimos años, yo diría que los últimos 15 años o más, que constantemente ha salido una advertencia por la nación, arrepiéntanse o perezcan. Fíjense, yo hablaba hoy con mi esposa, temprano, en esta mañana, y yo, temprano desayunando, estábamos sentados a la mesa hablando, antes de que yo saliera. Le dije, esposa. Ella hablaba acerca de Billy Graham y de su esposa, tan normal y todo como tratan de vivir. Dije, ese es un verdadero siervo. Cuando no quiere, cuando el hombre gana 2 o 3 millones al año en sus campañas, pero él no lo acepta. Su fundación lo recibe, poniéndolo de nuevo en la obra y en la transmisión y todo eso. Y Billy recibe como $25,000 al año. Ella dijo, ¿cómo él puede llegar a gastar $25,000 al año? Yo dije, él toma solo lo que necesita. Es todo. Él tiene que pagar una casa y demás. Continué y dije, yo tengo mucho respeto por Billy Graham. Dije, porque él tiene un mensaje, y ese mensaje es arrepentimiento. Y pues les diré, yo no conozco a nadie que en la tierra hoy, que Dios haya usado con ese mensaje como Billy Graham. Oh, él lo ha entendido muy bien. Y solo se para allí. Quiero decir, él llama a esos políticos y miembros de iglesia al arrepentimiento, pero solo llega hasta ahí. Y aquí viene el hermano Oral Roberts, otro gran siervo del Señor. Y nadie que sale allá se compara con Oral Roberts. Ese agarre de perro bulldog, de expulsar espíritus inmundos e invocar el nombre del Señor y pequeñas sensaciones y demás en cuanto a sanidad divina. Eso es exactamente correcto. He allí un mensajero a Pentecostés. He allí un mensajero al mundo de la iglesia denominacional, ¿ven? Y al mundo frío. Y luego mirar alrededor a nuestro propio pequeño y humilde ministerio, parado por Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven ustedes? ¿Qué está haciendo eso? Llamando a ese grupo de la novia. ¿Ven ustedes?
ustedes? ¿Ven? Eso llama de esos dos grupos. Está sacando una rueda, de la rueda. ¿Ven lo que quiero decir? Y entonces Dios confirma ese mensaje que Billy Graham predica. Dios sana a los enfermos por las oraciones de Oral Roberts. Dios produce las cosas que Jesús. Prueba que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está llamando a aquellas cosas que esos son mensajes de la hora. Y cada uno de esos mensajes está llamando: arrepiéntanse o perezcan. Es correcto. Arrepiéntanse o perezcan. No hay esperanza. Todo está acabado. El mundo ha sido advertido de su venida. Cada uno de sus mensajes habla y advierte de la venida del Señor Jesús. Para ambas, la iglesia denominal. Recuerden, Dios siempre está en tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y justificación y santificación, bautismo del Espíritu Santo. Así, Él está en tres. Ahora, Dios es ese mensaje de arrepentimiento para la iglesia nominal. Dios está en ese mensaje de sanidad divina a la iglesia pentecostal. Dios está en el mensaje a la novia. ¿Ven? Entonces vemos que todos ellos convocan, uno a esto, este a eso, y ese a aquello. Dios llamando a la iglesia a salir del mundo, llamando a la iglesia a entrar, la iglesia denominacional, a entrar en Pentecostés, y llamando a la novia a salir de Pentecostés, ¿ven? Como Lutero, Wesley, y ahora, ¿ven? Todo está perfectamente en tipo. Y no hay error en eso. He cubierto todos los extremos y los lados y por dentro y por fuera. Y lo mostré por la Escritura, su cronología, al punto que sabemos que es absolutamente la verdad. ¿Ven? No hay error. El domingo espero que Dios lo ancle tan profundo que ustedes nunca se puedan apartar de eso. ¿Ven? Ahora Dios advierte: prepárense para un juicio. Las bombas atómicas están en los hangares. Todo está listo. Y Dios, antes de permitir que suceda esto, hace un llamado general, como lo hizo en Sodoma. Salgan de allí. Prepárense. Algo va a suceder. Como en los días de Noé, antes de que Dios enviara las aguas para destruir al mundo, en el gran mundo antediluviano, que se había desviado en pecado. Como Jesús dijo claramente que ese era un día tal como este. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como las mujeres estarían desordenadas y casándose y dándose en casamiento y grandes logros científicos, y los educados e inteligentes se inclinarían hacia los puntos intelectuales, y el pequeño rebaño humilde sentado a un lado esperando el juicio pendiente y el escape. Y antes de Dios enviar ese juicio, Él envió un profeta. Así como hizo con Ezequías. Él dijo: prepárate, porque los juicios están por caer. Y Él preparó al pueblo para ese tiempo. Noé preparó a la gente. Y ese fue un llamado de misericordia antes del juicio. A Nínive se le informó antes de su tiempo. Dios miró abajo a Nínive y Él dijo: estoy harto y hastiado de estas cosas. Yo entiendo que aunque ese gran mundo gentil pagano, su ciudad, como eran esos días, ellos eran juzgados por ciudad. Ahora es por naciones. Ahora, después que la población se ha esparcido como lo ha hecho, Él dijo: esa gran ciudad se ha entregado completamente al pecado. Y Dios, antes de enviar juicio, Él enviaba un mensaje de advertencia. Salgan de allí, enderécense. Miren, el profeta no dijo más que dijo: dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Y a veces cuán difícil es hacer cosas como esas, avisar a la gente. El profeta no vigila, se meterá en problemas, porque él se desviará a un lado un poco, queriendo hacerlo fácil, o ceder un poquito aquí y un poquito allá. Pero el verdadero profeta tiene la orden de Dios, jamás debe ceder en nada. Él debe presentarlo tal como está. Por eso es que él usó tanto el espíritu de Elías, ¿ven? Fue porque ese espíritu siempre llevaba a cabo sus órdenes. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Cumplía sus órdenes exactamente como eran. Y siempre era: regresen a la palabra.
¿Ven? Siempre traerlos de nuevo a la palabra. Ahora encontramos a Nínive en pecado. Y el profeta estaba indeciso porque ese era un mundo gentil. ¿Ven? Era una nación gentil, un pueblo gentil. No era el de él, no eran hebreos. Ellos eran gentiles. Una gran nave, un puerto comercial, que era Nínive. Era una gran industria de pesca. La gente pescaba y ellos seguramente tenían allí una gran región pecaminosa, bastante dinero, y donde abunda el dinero, y hay gente con una opinión popular moderna, el pecado siempre entra, y la violencia. Dios estaba cansado de eso. Y él tenía un profeta en la tierra. Así que le dijo a su profeta, ve allá a Nínive y clama y di, dentro de 40 días la ciudad será destruida. Ahora Jonás pensó, saben, pudiera meterme en problemas. Así que él quería estar más seguro, por lo que pensó en tomarse unas cortas vacaciones e ir a Tarsis. Y vimos que solo quedaban 40 días, ¿ven? Así que el mensaje es urgente. El tiempo está a la mano. No ande jugando con otras cosas y consiguiendo un título de bachillerato en artes y encontrar algo. La hora está a la mano. Esto es lo que sucede con la gente hoy. Queremos levantar grandes escuelas y tener grandes cosas así. Cuando, válgame, vaya, si predicamos la venida del Señor, ¿qué hacemos con estos colegios? Necesitamos arrepentimiento para con Dios, ¿ven? Como Hudson Taylor le dijo al joven misionero, dijo, un muchacho chino que vino a él, le dijo, Señor Taylor, dijo, Señor Jesús me ha llenado de su espíritu. Dijo, yo estoy muy contento. Dijo, me tomo ahora 10 años para conseguir mis títulos y todo eso. Él le dijo, hijo, no esperes títulos. Si la vela está encendida, ve y proclámalo. Ve y proclámalo. No esperes títulos. No, estarás medio consumido antes que termines con tus títulos. Vamos, mientras está prendida. Si usted no sabe nada más, solo hable de cómo se encendió. Solo, no trate de tomar el lugar de otro o algún lugar. Cuando usted ya lo sabe, solo diga lo que usted conoce que es la verdad. Así es como esto me vino a mí y así es como me sentí al respecto. Eso, si usted solo sabe eso, diga eso. Vamos, el mensaje es urgente, el tiempo está a la mano. Ahora, y si Isaías hubiera dicho, bueno, primero esperaría a ver cómo le va con esa llaga. ¿Ven ustedes? Ver cómo eso, ¿ven? Dios le dijo, sube allá y dile ahora mismo. ¿Ven? Y él le dijo a Jonás que fuera. Oh, vaya, cuando él estaba allá en ese océano y en ese mar profundo y la nave se detuvo en la tormenta y tuvieron que levantar la vela y después dar vueltas y vueltas. Ellos se preguntaron qué estaba pasando allá, pero no entendían. Parecía que la cosa se inundaba y cada hombre invocaba a su Dios. De pronto, Jonás estaba de vacaciones, entonces pensó que sería mejor que durmiera y él debe haber bajado al compartimiento de la nave y estaba recostado allí con sus pies en alto, durmiendo. Y le dijo, despierta, oh perezoso, invoca a tu Dios. Y Jonás sabía que andaba mal. Así todo hombre sabe lo que anda mal hoy. ¿Ven? Y él dijo, todo es mi culpa. Tómenme y átenme de pies y arrójenme allá al mar. Y luego este problema cesará. Y ellos eran un grupo de hombres algo caballerosos y no querían hacerlo. Pero ellos se dieron cuenta que él era un profeta y sabía de lo que estaba hablando. Él dijo, yo pensé en que tomaría mis vacaciones primero, pero el Señor no quiere que me tome estas vacaciones. Tengo que llegar allá. Tengo un trabajo por hacer. Pensé en descansar un poquito antes de ir, pero tengo que ir. El mensaje es urgente. Tengo que llegar allá. Me imagino que cuando ese cierto pez preparado tuvo a Jonás en su estómago, se dio la media vuelta y arrojó agua por todo el país y salió para Nínive tan fuerte como pudo. Era Dios llevando ese mensaje allá en ese cierto pez preparado. Y salió para Nínive tan fuerte como podía ir, porque él tenía a bordo al mensajero y tenía que llevarlo allá. Él había tomado la nave equivocada, pero Dios había provisto una nave para él. Así que, ustedes saben, Dios puede hacer grandes cosas si solo lo escuchamos a Él. ¿Ven? Él hará caminos donde no hay camino. Él es el camino, ¿ven? Y cuando el mensaje es absolutamente urgente, como lo es hoy, Dios provee un camino. Vemos
Vemos de nuevo que cuando Amós, yo prediqué de este individuo, Amós, en algún momento quieren leer la historia, es grandiosa. En la historia de Amós, el primer capítulo de Amós, él es otro tipo de las advertencias antes de que el juicio hiera al pecado. Ahora, la ciudad que él iba a advertir allá era un montón de judíos que se habían como descarriado del camino usual y habían llegado a ser un gran centro turístico y me imagino como di la ilustración esa mañana, hablando de él, que cuando su cabeza calva apareció por la colina y sus ojitos se entrecerraron cuando miró allá abajo y vio el pecado de esa gran nación y pueblo, su barba blanca mientras la peinaba así con los dedos. Vaya qué cosa. Pero nadie sabe de dónde vino él. Nadie conoce a esos profetas. Solo se levantan de algún lugar y así mismo se van. Pero él entró a la ciudad con: así dice el Señor, arrepiéntanse o perezcan, porque Dios destruirá esta nación. Él borrará este lugar de la tierra. Ustedes han llegado a un acuerdo con su enemigo y ustedes están en paz, piensan ustedes, con su enemigo. Pero todo el tiempo los asirios se están fortaleciendo allá. Ustedes no pueden caminar todos juntos si no están de acuerdo. Así de sencillo. Así que él dijo, y Dios quiere que nosotros nos separemos. Y quiere que salgamos del mundo. No que queramos vivir con el mundo. Y Dios también. No querer seguir las modas del mundo y a Dios. Usted tiene que vivir para uno o el otro. Se tiene que creer a uno o al otro. Y ahora vemos que este Amós realmente le predijo juicio a este pueblo si ellos no se arrepentían. Y vaya, encaja tan bien con nuestro día. Pienso que esta gran ciudad, al mirar esto de nuevo, la gran ciudad allá abajo, cómo se había entregado a eso y la gran economía que tenían de todo, prósperos. Y pensaban que estaban perfectamente en la voluntad del Señor, porque estaban prosperando. Pero ellos se dieron cuenta que Dios no siempre es el autor de la prosperidad. No, Dios, a veces cuando llega la prosperidad, la iglesia normalmente se aparta de Él. ¿Saben? Dios habló de Israel una vez. Dijo, te encontré ensangrentada en el campo y te limpié y te di entrada para que fuera su propia hija. Y después cuando creciste y fuiste una mujer hermosa, tomaste el papel de una ramera. Él dijo, tú simplemente te entregaste a todo el que pasaba. ¿Ven? Pero cuando eras pobre y estabas necesitada, cuando tenías necesidad, me servías. Pero cuando yo te bendije y te di suficiente, entonces te apartaste de mí. Y eso ha probado ser igual. Oh, vaya. Ahora, vemos que este profeta realmente atacó esa nación, este Amós. Él solo era un muchacho que araba. Pero nos damos cuenta que cuando él lo hizo, golpeó y les dijo lo que sucedería. Y les dijo que si ellos no se arreglaban con Dios, el enemigo con el que se habían asociado sería el mismo que los destruiría. Y hoy vemos que nuestra América, orgullosa, no escapará de la ira de Dios. Como dije un día aquí, estoy seguro que fue aquí, de todo al final. Saben, yo no logro ver nada en base a qué construir. No se puede construir en base a la política. Está podrida. Usted no puede construir en base a la vida social. Por la falta de moralidad. No hay nada sobre lo que uno pueda construir allí. Y no se puede confiar en nada. ¿Y la iglesia? Bueno, no se puede hacer nada con la iglesia. Está muy formal y perdida. No queda nada. Ellas han vendido sus primogenituras por un caldo de potaje y solo esperan juicio. El Espíritu Santo ha cruzado esta nación, mostrando sus señales y maravillas, y ellos continuamente rechazan su gracia. Él mismo se vindica y prueba por su gran vindicación que Él es la palabra de Dios manifestada en este día. Y ellos aún la rechazan, ¿ven? No queda nada ahora. Ustedes no pueden hacerle eso a Dios para siempre, ¿ven? Muy bien. Vemos que primero Él envía a sus profetas con advertencia. Él no cambia su manera, su método de hacer las cosas. Él no siempre golpea cuando Él advierte.
Quiero que observen esta cita. Dios da una advertencia, pero no siempre golpea cuando Él advierte. ¿Lo notaron ustedes? Y cuando Él no golpea, al enviar la advertencia, entonces se burlan del profeta. Fallaste, mentiste, tú no tenías la razón. Eso lo mismo le pudieron haber dicho a Isaías. ¿Qué creen ustedes que pensó ese hombre cuando subió allá y profetizó que el rey moriría? Luego regresa y dice, no, él va a vivir. ¿Y qué me dice de Jonás, que anduvo por las calles diciendo, oh, esta ciudad será destruida dentro de tantos días, 40 días? Y luego Dios no lo hizo. ¿Ven? Usted tiene que vigilar. Dios no siempre golpea cuando Él advierte, pero algo pasa. Entonces se burlan del profeta. Pero si Él es un profeta vindicado, que tiene la palabra del Señor, ¿ven? Con señales de Dios, vindicado, como Dios dijo que sería vindicado el profeta, y estos hombres lo eran, ¿ven? Su palabra no es suya, sino de Dios, y eso se cumplirá, eso se tiene que cumplir, si es la palabra de Dios. Solo hay una cosa que puede detenerlo, es arrepentirse rápidamente. Fíjense, Amós, él vivió para ver su profecía, pero cuando Amós habló de esa ciudad, de cómo sucedería, cómo era que Dios iba a causar que los sirios entraran y los conquistaran, y todo eso así, y cómo su propia corrupción los consumiría. Pues ahora, creo que sí, eso es correcto. Estoy mirando aquí en la Escritura, y si conté correctamente, fue alrededor de 50 años después que Amós profetizó. Y ahora, ¿qué les parece? Pasó toda una generación antes que la profecía de Amós se cumpliera. Pero si leen por acá, se los dice, y sucedió exactamente, palabra por palabra, lo que él dijo. ¿Ven? Juan vio el libro de Apocalipsis. Eso no sucedió en su día, pero nosotros lo vemos sucediendo así exactamente. ¿Ven? Daniel profetizó del día, de su día y hasta el fin. Él no vivió para verlo. Él dijo, anda, Daniel, sella el libro y cierra el libro, y dormirás en tu heredad, pero en aquel día te levantarás. ¿Ven? Ahora, ¿ven? No siempre Dios golpea tan pronto como Él profetiza. La profecía de Amós, como dije, fue 50 años más tarde, que vino a cumplimiento, pero vino a cumplimiento. Y entonces el profeta es una de la Biblia. Un verdadero profeta genuino es una persona especial. No especial que sea diferente a cualquier otro, sino que él tiene un trabajo especial. ¿Ven? Y al tener una comisión especial, él tiene que ser especial, un poco diferente a los otros, para poder hacerlo. Es así como Dios ha comparado a sus profetas, como a un águila. Ahora, el águila es un ave especial. Solo es un ave, pero es un ave especial y puede volar más alto que otras aves, puede ver a más distancia que otras aves. Y bueno, para poder alcanzar más altura, ya debe tener una estructura para poder subir más. ¿Y de qué le sirve subir allá si no pudiera ver lo que está haciendo después de subir allá? ¿Ven? Así que tiene que ser un ave de una estructura especial. ¿Ven? Ella está como en la familia del halcón. Ella desgarra con su pico y se come muchas son carroñeras. Hay cerca de 40 clases diferentes de águilas. Pero, ¿ven ustedes? En la iglesia está el pastor. Y ese pastor es una persona especial. Él tiene una estructura para poder soportar los escándalos de la gente. Él es alguien que lleva cargas. Él es el buey del equipo. Él es un hombre que se puede sentar cuando alguien tiene algo en contra de otro y se sienta con esas dos familias y no toma un lado y busca la razón y la presenta nuevamente con dulzura. ¿Ven? Él es un pastor, sabe cómo encargarse de las cosas. El evangelista es un hombre especial. Él es un hombre que arde como una bola de fuego. Él corre a la ciudad y predica su mensaje. Luego sale de allí, a otra parte. ¿Ven? Él es un hombre especial. El maestro es un hombre especial. Él se sienta bajo la unción del Espíritu y puede tomar las palabras y unirlas conforme al Espíritu Santo, que el pastor o evangelista, ninguno se puede comparar con él. Y luego encontramos que el apóstol es un hombre especial. Él es quien pone en orden. Él es un hombre que es enviado de Dios para poner las cosas en orden. El profeta es un hombre especial. Un profeta es un hombre a quien viene la palabra del Señor, porque así es diseñado el profeta, su vida,
que su subconsciente y su primera conciencia están tan cercanos que él no se duerme para soñar su sueño. Lo ve cuando él está bien despierto. ¿Ven? Ahora, eso es algo que Dios tiene que hacer. ¿Ven? Él ve lo que sucede. Un profeta ve de antemano, a la distancia, ¿ven? Las cosas que vienen. Él ve la copa de la ira de Dios llena antes de que esté llena. Él puede decir, así dice el Señor. Dios destruirá esta ciudad si ustedes no se arrepienten. ¿Por qué? Él es un águila. Él se remonta más allá. ¿Ven? Y él mira allá a lo lejos y ve esa copa de la ira derramarse. Eso es lo que el profeta está viendo. Él no está viendo lo que está sucediendo aquí. Está mirando más allá. Él dice, eso viene. Él puede subir tan alto que alcanza a ver esa sombra. Él dijo, el mundo estará en oscuridad y tinieblas. Él ha subido lo suficiente. El sol está brillando ahora, pero ve esa sombra que viene y él está diciendo lo que ve. Aún no está aquí, pero ciertamente llegará, correcto. Llegará aquí, tinieblas sobre la gente. Él sabe que eso viene dentro de unos años. Él lo ve. Amós, ese profeta ungido de Dios, él vio las tinieblas y el juicio. Él vio a Siria que venía con sus carros y barrería por allí, masacraría a esa gente. Él vio que venía. Y el juicio de Dios sobre ellos, pues 50 años antes que sucediera. Pero, ¿ven ustedes? Siendo un profeta, él fue alzado en el Espíritu y vio eso a la distancia. ¿Ven? Él vio la copa llena antes de llenarse. Como Abraham. Dios le dijo a Abraham, tu simiente entrará a este país y peregrinará aquí por 400 años. Y entonces yo los sacaré con una mano fuerte, porque la iniquidad de los amorreos aún no está llena. ¿Ven? Dios sabía que esa copa se iba a llenar. Él estaba hablando con su profeta, pues le dijo, ¿ves esa copa de los amorreos allá? ¿Ven? Pero su iniquidad aún no se ha llenado, Abraham. No digas nada de eso ahora. Espera, pero sucederá. Y cuando se llene su copa, esos 400 años, yo los sacaré como langostas delante de ti y estableceré tu simiente aquí, en esta tierra. Amén. Ese es el profeta del Señor. Ahora, cuando él habla de su visión, ya sea ira o sea sanidad, podría tardar, pero tiene que venir a cumplimiento si él lo habla en el nombre del Señor. ¿Ven? Podría ser una bendición que él pronuncia sobre usted. Él pudiera decirle cierta cosa y usted ni puede verla. Usted dice, ¿cómo puede ser? Pues es una... Él me dijo así, dice el Señor, esto va a suceder y eso iba a suceder y no ha sucedido. El hombre está equivocado. Ahora usted será juzgado por no creer eso, pero de todas maneras sucederá. ¿Ven? Eso tiene que suceder. Aunque tarde, dice la Biblia, aún hablará en su momento. Eso se cumplirá. El profeta solo está mirando a lo lejos y viendo algo. Él habla de lo que está viendo. Él no está pensando en esto aquí, ni cómo se ve usted ahora. Él está viendo cómo es que va a ser. Y cuando él lo dice, si está en la palabra del Señor, ya ha sido hablado y nada en el mundo puede detenerlo. ¿Ven ustedes? Correcto. Solo Dios mismo. Fíjense. Vemos entonces que cuando él habla su visión, el profeta, ahora a veces él habla cosas buenas. Él habla de la sanidad suya. Muy bien, usted pudiera pensar, eso no es posible, no he mejorado. Entonces, ¿qué hace eso? Eso solo trae sobre usted los juicios de Dios. Es cierto, ¿ven? Jesús prometió salvarlo si usted lo creía. Si usted no lo cree, eso no le sucederá. Usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que creerlo. ¿Ve? Y usted tiene que saber de dónde viene. Eso le da a usted su fe en Dios o en su profeta. ¿Ve? Usted tiene que creerlo. Y ahora, vemos aquí que estos profetas que hablaron, ellos hablaron y lo que dijeron se cumplió. Y si la ira de Dios es derramada sobre la gente, solo queda una cosa. Si ese profeta dice que cierta cosa va a suceder, solo hay una cosa que detendrá la mano de Dios, y es el arrepentimiento.
Es el arrepentimiento hacia Dios lo que detiene su ira. Ahora, no espere para hacerlo. Hágalo en ese momento. Si Dios dice algo, usted hágalo en ese momento. Ezequías, tan pronto él supo. Él era un buen hombre. Pero Dios dijo, ha llegado tu hora, Ezequías, y yo debo llevarte. Es lo que yo quiero. Te voy a sacar. Pon toda tu casa en orden. Y él dijo, me tomará 15 años hacer eso, Señor. ¿Ven? Ahora es tú. Yo sé que partiré, pero me tomará 15 años poner mi casa en orden. No puedo hacerlo ahora mismo. Yo no tengo el tiempo para hacerlo. Yo no podré hacerlo. Señor, permíteme vivir otros 15 años para poder resolver este asunto. No puedo poner mi casa. ¿Ven? La comisión de Dios era, pon tu casa en orden. Y Ezequías dijo, yo no puedo hacerlo en este año, me tomará tiempo. Yo devolveré esto y restauraré esto y se lo llevaré a este hombre aquí. Me tomará 15 años hacerlo. Solo dame vida para hacerlo. Permíteme, dame un poco de tiempo para hacerlo. ¿Ven? Entonces Dios dijo, yo seré indulgente, pero como sea, él tenía que morir. ¿Ven ustedes? Y entonces resultó ser que al tomarse su tiempo, él se descarrió durante ese tiempo. ¿Ven? Que le hubiera sido mejor si hubiera partido sin que estuviera en orden. Sí es. Pero él le dio 15 años más para poner su casa en orden. Porque rápidamente, ¿qué hizo él? Dijo, Señor, soy lento. Necesito 15 años para hacer esto. Tú me has mandado a que ponga mi casa en orden. No puedo hacerlo hasta dentro de 15 años porque tengo un préstamo aquí, y tengo esto por acá, y tengo esto por acá por hacer. Ahora, él era un hombre piadoso, y la palabra de Dios se tiene que cumplir de todas maneras. Ya se cumplirá de todas maneras. Pero él solo la detuvo por un corto tiempo, ¿ven? La detuvo para él. Luego él cometió un pecado durante ese tiempo. Él dijo, yo no haré que eso venga a él, sino que visitaré con eso a sus hijos después de él. Ustedes conocen la historia. Ahora, vemos que arrepentirse rápidamente a veces detiene la ira por un tiempo. Ahora, encontramos que en Nínive, Dios dijo, ve allá y clama ahora a esa ciudad y diles, si dentro de 40 días la cosa caerá. Y vaya, ellos sí que se arrepintieron. Tan pronto vieron que venía ese profeta por la calle diciendo así, dice el Señor, el lugar caerá dentro de 40 días. El lugar caerá. Aún el rey ordenó un ayuno por el país, un duelo, ponerse silicio, ponerse cenizas, no solo sobre su propia cabeza y su propio cuerpo y sobre su carne, sino también su ganado, sobre sus bestias del campo, poner ceniza y silicio. ¡Qué arrepentimiento! Ahora, al ver allí, notamos que si el profeta no vigila rápidamente, ¿ven? No usa su sensatez y acude a Dios, ustedes se darán cuenta de algo allí. Si no vigilan. Ahora, miren a Isaías. Él solo habló su profecía. Regresó a su pequeño cobertizo en el desierto. Y cuando lo hizo, el Señor no le respondió al rey que estaba orando. Él tiene una manera de hacer las cosas. Había un profeta en la tierra. La palabra del Señor viene a su profeta.